El capitalismo, tal como lo aprendimos en los libros de economía y en las historias de la revolución industrial, ya no existe. Yanis Varoufakis lo declara con una frase que suena más epitafio que análisis: el capitalismo ha muerto, pero lo más perturbador no es su muerte, sino el hecho de que la mayoría ni siquiera lo ha notado. No hubo un estallido, no hubo un colapso dramático de fábricas, ni una caída definitiva de las bolsas mundiales. Lo que hubo fue un lento desvanecimiento, una metamorfosis silenciosa, en la que el viejo sistema fue mutando hasta volverse irreconocible. Durante el siglo XIX, el capitalismo fue la fuerza que levantó fábricas, multiplicó mercancías y moldeó escuelas para fabricar obreros disciplinados. En el siglo XX, con la llegada del neoliberalismo, se convirtió en un sistema que mercantilizó todo: el agua, la salud, la vivienda y sobre todo, la educación, transformándola en un mercado de deudas y títulos vacíos. Pero hoy, lo que gobierna no es ya el capitalismo clásico, sino un sistema que Varoufakis llama tecnofeudalismo, donde el poder no se mide por fábricas o bancos, sino por la capacidad de controlar datos, información y deseos humanos. Y es en ese nuevo escenario donde la educación se convierte en la herramienta de manipulación más sofisticada. Ya no se trata solo de enseñar a obedecer o competir, sino de programar mentes para que jamás cuestionen el orden digital que las rodea. Mientras los viejos manuales aún hablan de capitalismo, en realidad vivimos bajo otro régimen, uno que ya no necesita mostrarse como explotación visible, porque ha aprendido a operar desde dentro de nuestras conciencias, desde las aulas y las pantallas que educan a cada nueva generación. Para comprender cómo el sucesor del capitalismo manipula hoy la educación, debemos retroceder al momento en que se diseñó su molde original, la escuela prusiana del siglo XVIII y XIX. Prusia, una potencia militar en ascenso, entendió antes que nadie que el futuro de los imperios no se definiría solo en los campos de batalla, sino en las aulas. Mientras otros reinos pensaban en academias para nobles o en instrucción religiosa para unos pocos, los prusianos imaginaron un sistema masivo, uniforme y obligatorio. Su objetivo: no formar genios, no cultivar el pensamiento crítico, sino fabricar súbditos obedientes, soldados disciplinados y funcionarios que aceptaran la jerarquía como un destino natural. Cada detalle de la escuela prusiana estaba calculado. Los timbres imitaban el sonido de las fábricas y de los cuarteles, marcando el tiempo de los estudiantes como si fueran piezas de una maquinaria. Los pupitres alineados recordaban a los barracones militares. Los exámenes no buscaban medir creatividad, sino clasificar y jerarquizar, premiando al obediente y castigando al que cuestionaba. El objetivo era claro: tomar la mente maleable del niño y adaptarla a un engranaje económico y militar que necesitaba disciplina más que inteligencia. De allí nace la lógica de los currículos rígidos, de las asignaturas separadas que impiden ver el todo, de los certificados que convierten al aprendizaje en un trámite burocrático. La élite prusiana sabía muy bien que este modelo no era neutral. No se trataba de educar, sino de adiestrar, formar ciudadanos que aceptaran la autoridad del Estado sin resistencia, que marcharan a la guerra sin preguntar por qué, y que, en tiempos de paz, trabajaran en las fábricas sin soñar con otra vida. Así, la educación se transformó en una de las armas más eficaces del capitalismo industrial naciente. La escuela garantizaba lo que las cadenas y los látigos ya no podían asegurar: una obediencia voluntaria, casi inconsciente, incrustada en la rutina diaria de millones de niños. Pero lo más inquietante es cómo este modelo se expandió por todo el mundo, desde Estados Unidos hasta América Latina, desde Japón hasta Inglaterra. La escuela prusiana fue exportada como un ideal de modernidad. Los gobernantes la adoptaron con entusiasmo, porque servía a sus intereses, disciplinaba a las masas, legitimaba la autoridad y, sobre todo, producía trabajadores listos para encajar en la máquina del capitalismo industrial. Bajo el discurso de la igualdad y la alfabetización, se escondía un mecanismo de control social que convertía a los niños en ciudadanos obedientes y, más tarde, en adultos dóciles. Este fue el pacto inicial entre capitalismo y educación, un contrato invisible en el que la escuela se convirtió en la fábrica de subjetividades. No formaba seres libres, sino piezas intercambiables. Y lo más perturbador es que, aunque el capitalismo clásico haya muerto, este modelo sigue vivo en nuestras aulas. Los horarios inflexibles, las materias fragmentadas, los exámenes estandarizados, todos son herencias de aquel experimento prusiano. Si en el siglo XIX,
La escuela fue diseñada para servir al capitalismo industrial. En el siglo XXI está siendo rediseñada para servir al sucesor del capitalismo, pero la lógica sigue siendo la misma: moldear mentes para que encajen en un sistema económico, aunque ahora ese sistema ya no necesite fábricas humeantes, sino cerebros conectados a pantallas y algoritmos. Cuando las chimeneas industriales comenzaron a apagarse y las fábricas dejaron de ser el centro del mundo, el capitalismo se reinventó. Ya no necesitaba solamente obreros disciplinados. Ahora requería consumidores insaciables, individuos competitivos y sujetos, capaces de sostener un sistema financiero que se alimentaba no tanto de la producción de bienes, sino del endeudamiento y la especulación. El siglo XX vio nacer una nueva etapa, el capitalismo financiero y neoliberal, y con él, la educación sufrió una mutación igual de profunda. La universidad, que alguna vez fue refugio de filósofos y científicos libres, comenzó a transformarse en una corporación. Lo que antes era un espacio para cuestionar la realidad, se convirtió en un mercado donde el conocimiento se empaquetaba como un producto con precio, etiqueta y fecha de caducidad. El discurso del mérito fue usado como carnada. Se prometía que estudiar, obtener títulos y certificaciones garantizaría ascenso social, mejores ingresos y prestigio, pero detrás de esa promesa se escondía la gran trampa: la deuda educativa. En países como Estados Unidos, millones de jóvenes fueron empujados a endeudarse para pagar matrículas cada vez más elevadas. Se les vendió la idea de que el crédito estudiantil era una inversión en su futuro, cuando en realidad era una cadena invisible que los ataba de por vida al sistema financiero. No se trataba solo de adquirir conocimientos, sino de convertirse en clientes cautivos de bancos y entidades de crédito. El capitalismo financiero había encontrado en la educación un campo perfecto para expandirse. No producía mercancías, producía deudores. En América Latina, el fenómeno se replicó de otra manera. Las universidades privadas crecieron como hongos, ofreciendo carreras rápidas, muchas veces mediocres, pero accesibles para las clases medias que soñaban con ascender socialmente. Lo que no se les decía era que esos títulos, en la práctica, valían cada vez menos. Se formaban miles de profesionales en masa, no para liberar conciencias, sino para inflar un mercado laboral saturado, que terminaba precarizando aún más el trabajo. Así, la educación dejaba de ser una promesa de libertad, y se convertía en una máquina de frustraciones. El neoliberalismo, con su culto al individuo competitivo, impuso también un nuevo paradigma educativo: la obsesión por los rankings, las pruebas estandarizadas, y la lógica de la competencia permanente. Desde la primaria hasta la universidad, los estudiantes fueron entrenados no para cooperar, sino para rivalizar entre ellos, como si la vida entera fuera un examen constante. Este modelo no buscaba fomentar el pensamiento crítico, sino fabricar emprendedores solitarios, convencidos de que su éxito o su fracaso dependía únicamente de su esfuerzo individual. Así, el sistema lograba ocultar la desigualdad estructural. Si fracasabas, no era culpa del modelo, sino tuya, porque no te esforzaste lo suficiente. Lo más perverso de esta lógica es que convirtió la educación en un espejo del mercado. Cada estudiante debía verse a sí mismo como una empresa en miniatura, un capital humano que debía invertir en sí mismo, competir, innovar y reinventarse constantemente. La presión psicológica se multiplicó desde jóvenes. Los estudiantes aprendieron a pensarse como marcas, a venderse en currículos, a acumular diplomas como si fueran acciones bursátiles. El aula dejó de ser un espacio de descubrimiento y se transformó en un laboratorio de autoexplotación. Yanis Varoufakis advierte que en este tránsito del capitalismo industrial al financiero, la educación dejó de ser una herramienta de ciudadanía y se convirtió en un mecanismo de legitimación del sistema. Los estados, en lugar de proteger la educación pública como un derecho, comenzaron a desmontarla, reduciendo presupuestos, entregando universidades al mercado y promoviendo la narrativa de que la educación debía autofinanciarse. Bajo este pretexto, se introdujeron las lógicas empresariales en las escuelas: métricas, indicadores, eficiencia, productividad. El maestro dejó de ser un guía del pensamiento y pasó a ser un gestor de resultados, un operador de planes de estudio, diseñados no para liberar, sino para adaptar al mercado. El resultado fue devastador: generaciones enteras educadas bajo la ilusión de la libertad, pero en realidad atrapadas en una red de deudas, frustraciones y competencia interminable. Jóvenes que dedicaron años a estudiar carreras que nunca ejercieron,
que se endeudaron para comprar un título que no les garantizó un futuro, y que terminaron aceptando trabajos precarios, pero convencidos de que era culpa suya por no estar a la altura. El capitalismo financiero había conseguido lo que el capitalismo industrial jamás pudo hacer: que la esclavitud moderna pareciera una elección personal. Se después el segundo gran pacto entre capitalismo y educación. Después de fabricar obreros obedientes, ahora fabricaba deudores resignados, pero, como veremos en los capítulos siguientes, esto solo era la antesala de algo aún más inquietante: el tecnofeudalismo, donde la educación dejaría de ser un derecho, o incluso una mercancía, para convertirse en un campo de extracción de datos y manipulación mental. El capitalismo financiero parecía el punto máximo de la dominación, un sistema donde la deuda era la nueva forma de esclavitud, y la competencia individual reemplazaba cualquier noción de comunidad. Sin embargo, Yanis Varoufakis advierte que hemos cruzado un umbral aún más perturbador. No estamos frente a un capitalismo más sofisticado, sino frente a algo cualitativamente distinto: el tecnofeudalismo. Y este nuevo régimen no solo cambia las reglas de la economía, sino también las de la educación. El tecnofeudalismo no necesita fábricas llenas de obreros, ni universidades abarrotadas de estudiantes endeudados. Su materia prima no son las horas de trabajo, ni los títulos académicos. Su recurso central son los datos. Cada clic, cada búsqueda en Internet, cada interacción en una red social, cada video visto o clase digital tomada, se convierte en una fuente de extracción de valor. En este contexto, la educación deja de ser un proceso de formación intelectual, para convertirse en un campo minado, donde las plataformas tecnológicas extraen información y moldean conductas. Las grandes corporaciones tecnológicas, Google, Meta, Microsoft, Amazon, han asumido un papel que antes correspondía al Estado o a las universidades. Son quienes deciden qué aprendemos, cómo lo aprendemos, y qué pensamos que vale la pena aprender. Plataformas educativas en línea, cursos digitales masivos, aplicaciones de idiomas o matemáticas, incluso los mismos buscadores que usamos para resolver una duda escolar, ya no solo enseñan, sino que registran cada interacción. Lo que importa no es la calidad del conocimiento transmitido, sino la cantidad de datos generados. Así, el estudiante deja de ser un sujeto que aprende, y se convierte en un usuario rastreado, en una mina de información, cuyo valor económico supera al del conocimiento que recibe. Lo más inquietante es la manera en que el tecnofeudalismo introduce un nuevo tipo de control: el control algorítmico. En el capitalismo industrial, la obediencia se imponía con castigos físicos y disciplina rígida. En el capitalismo financiero, la sumisión venía por la deuda y la competencia. Pero en el tecnofeudalismo, la dominación opera de manera invisible, a través de algoritmos que predicen y condicionan nuestro comportamiento. En las aulas digitales, los algoritmos deciden qué contenido aparece, qué temas se priorizan, qué videos se recomiendan, qué habilidades son necesarias para el mercado. El estudiante cree estar eligiendo libremente, cuando en realidad sigue un camino trazado por intereses corporativos. La gamificación de la educación, puntos, insignias, recompensas digitales, parece inocente, incluso divertida, pero en realidad es la versión moderna de las viejas notas prusianas, solo que ahora no premia la obediencia al maestro, sino la obediencia al algoritmo. Cada notificación, cada recompensa digital, cada ranking entre estudiantes, entrena al cerebro para permanecer conectado, para producir datos, para aceptar que aprender ya no es un acto de reflexión, sino una experiencia de consumo. Varoufakis se advierte que esto no es capitalismo en el sentido clásico, porque aquí ya no existe un mercado libre, donde consumidores y productores intercambian bienes. En el tecnofeudalismo, los señores digitales, las corporaciones tecnológicas, controlan las plataformas en las que transcurre la vida entera, y quienes participan en ellas, los usuarios, no son consumidores, sino vasallos. En el feudalismo medieval, los campesinos trabajaban tierras que no les pertenecían, y pagaban tributo al señor feudal. En el tecnofeudalismo, los ciudadanos habitan plataformas que tampoco les pertenecen, y entregan sus datos como tributo digital. La educación en este sistema ya no busca formar ciudadanos críticos, ni trabajadores competentes, busca producir sujetos predecibles y programables. Lo que se aprende ya no importa tanto como el rastro que se deja al aprender. Cada lectura en línea, cada cuestionario resuelto, cada interacción en un aula virtual alimenta una maquinaria
que convierte a los estudiantes en perfiles psicológicos. Con esa información, el sistema no solo anticipa qué comprarán o qué votarán, sino también cómo reaccionarán ante las crisis. El aula se ha trasladado a la pantalla, y el maestro ha sido reemplazado, poco a poco, por el algoritmo pedagógico. Pero ese algoritmo no enseña a pensar, enseña a comportarse según patrones útiles para el sistema. El pensamiento crítico, que alguna vez fue un riesgo para el poder, ahora es innecesario e incluso indeseable. Lo que importa es la eficiencia, la rapidez, la adaptación al mercado laboral digital. Los jóvenes ya no son formados para cuestionar, sino para responder rápidamente, para consumir tutoriales de minutos, para vivir en la inmediatez del aprender para hacer, sin detenerse a reflexionar. Este es el tercer gran pacto entre economía y educación. Tras haber producido obreros y luego deudores, ahora produce vasallos digitales, sujetos atrapados en un ecosistema, donde aprender significa ser vigilado, donde cada conocimiento adquirido es un paso más hacia la colonización de la conciencia. El capitalismo murió, pero su sucesor es peor, porque no necesita convencer ni reprimir, basta con programar. A lo largo de la historia, cada sistema de poder ha diseñado su propia división del conocimiento. En la Edad Media, las élites accedían a los monasterios y universidades, donde se cultivaba la filosofía, el derecho y la teología, mientras el pueblo apenas recibía nociones básicas de catecismo y obediencia. En el capitalismo industrial, los hijos de las familias adineradas podían acceder a liceos humanistas y universidades prestigiosas, mientras las masas acudían a escuelas públicas diseñadas para producir obreros. Hoy, en pleno siglo XXI, el tecnofeudalismo ha creado una nueva y más sofisticada brecha educativa, una educación crítica, reflexiva y personalizada para las élites, y un adiestramiento digital estandarizado para las masas. Mientras millones de niños en todo el mundo dependen de plataformas digitales gratuitas o de bajo costo, cursos en línea automatizados, videos cortos, aplicaciones educativas con anuncios, los hijos de las élites globales asisten a colegios privados, donde todavía se estudia filosofía, arte, literatura clásica, historia profunda y pensamiento crítico. Allí se discuten a Platón, Nietzsche o Foucault, se aprende a debatir, a liderar, a cuestionar los sistemas de poder. En cambio, a las masas se les ofrece un menú simplificado, empobrecido y controlado, tutoriales rápidos, contenidos fragmentados, aprendizaje por competencias que preparan únicamente para desempeñar tareas funcionales en la economía digital. Este contraste no es casual. El tecnofeudalismo necesita una élite que sepa pensar estratégicamente, capaz de dirigir corporaciones, manipular narrativas y gestionar algoritmos, pero no puede permitirse que las masas desarrollen ese mismo nivel de pensamiento crítico, porque eso significaría una amenaza para el orden establecido. Por eso, mientras los privilegiados reciben una educación que fomenta la reflexión y el liderazgo, la mayoría es empujada hacia una educación instrumental, diseñada para mantenerlos ocupados, obedientes y satisfechos con recompensas superficiales. Yanis Varoufakis lo señala con claridad. En este nuevo régimen, las diferencias no se miden solo en ingresos o propiedades, sino en el acceso al conocimiento verdadero. Las universidades de élite, que alguna vez representaron la cima del esfuerzo académico, hoy funcionan como centros de reproducción de clase social. No solo son costosas, sino que se reservan el derecho de decidir quién entra y quién queda fuera. De este modo, el saber profundo se convierte en un bien exclusivo, mientras a las mayorías se les entrega un sucedáneo digital, rápido, barato y perfectamente monitoreado. El fenómeno se agudiza con la inteligencia artificial. Mientras las élites aprenden a crear, programar y controlar estas tecnologías, la mayoría aprende a usarlas superficialmente. Redactar un correo, generar un resumen, resolver un examen. Así, se establece una jerarquía invisible. Unos pocos son los arquitectos de las máquinas que controlan el conocimiento, mientras la mayoría se convierte en usuaria pasiva de sistemas que ni siquiera comprende. Esta división es aún más peligrosa que la del capitalismo industrial, porque no se trata solo de salarios o empleos, sino del acceso mismo a la capacidad de pensar. La paradoja es brutal. Nunca antes en la historia el conocimiento estuvo tan disponible, y nunca antes estuvo tan fragmentado y manipulado. Internet prometió democratizar el acceso a la información, pero el tecnofeudalismo lo convirtió en un laberinto de distracciones, donde las masas consumen contenidos virales y superficiales, mientras las élites navegan en espacios privados, exclusivos,
con tutores y recursos diseñados para cultivar un pensamiento superior. La educación digital masiva no emancipa, entretiene, condiciona y adiestra. En este punto, la educación ya no solo es un reflejo de la desigualdad económica, es su motor principal. Quien accede a una formación crítica, tiene las herramientas para interpretar el mundo, para prever cambios, para resistir manipulaciones. Quien se queda atrapado en el adiestramiento digital, apenas aprende a ejecutar órdenes, a cumplir funciones, a adaptarse sin cuestionar. El sistema, entonces, se perpetúa con más eficacia que nunca, porque la desigualdad ya no se percibe como injusticia, sino como una consecuencia natural de las diferentes trayectorias educativas. Así, el tecnofeudalismo cumple con lo que los sistemas de poder siempre han buscado: una educación para gobernar, y otra para obedecer. La primera, reservada a las élites que controlan algoritmos y plataformas. La segunda, distribuida masivamente como un espejismo de acceso, que en realidad limita la capacidad de pensar. La escuela prusiana fabricó obreros, el neoliberalismo fabricó deudores, y ahora, el tecnofeudalismo fabricó usuarios programados para vivir en una ilusión de libertad, mientras permanecen encerrados en jaulas invisibles. Si la escuela prusiana moldeó cuerpos obedientes, y el neoliberalismo fabricó individuos endeudados y competitivos, el tecnofeudalismo está forjando una nueva subjetividad, la de los jóvenes hiperconectados, ansiosos y dependientes de la validación algorítmica. La educación ya no ocurre únicamente en las aulas físicas, ocurre en cada notificación, en cada red social, en cada me gusta, que actúa como recompensa instantánea. Lo que antes se llamaba disciplina escolar ahora se llama dopamina digital, un sistema de estímulos diseñado para mantener a los estudiantes atrapados en un ciclo interminable de atención fragmentada. Desde pequeños, los niños aprenden que su valor no proviene de lo que piensan, sino de la cantidad de reacciones que generan sus publicaciones, de la posición que ocupan en un ranking, de los puntos que acumulan en una aplicación educativa. Así, el aprendizaje deja de ser un proceso interior de descubrimiento y se convierte en un espectáculo externo de rendimiento. Ya no estudian para comprender el mundo, sino para recibir una validación inmediata, para demostrar que son productivos, para no quedarse atrás en una carrera diseñada por algoritmos. Este condicionamiento psicológico genera una paradoja dolorosa. Nunca antes hubo tantas herramientas para aprender, y sin embargo, nunca antes los estudiantes se sintieron tan vacíos, inseguros y confundidos. La sobreexposición a pantallas crea la ilusión de control, pero en realidad alimenta la ansiedad permanente. Los jóvenes sienten que siempre están en falta. Falta un curso, falta un certificado, falta un nuevo conocimiento rápido que los mantenga competitivos. Se vive con la angustia de no ser suficiente, de llegar tarde, de no estar a la altura de las exigencias de un mundo hiperacelerado. La educación digital del tecnofeudalismo no solo forma mentes, sino que moldea emociones. Los algoritmos no enseñan matemáticas o historia de manera neutral, enseñan cómo sentirse frente al aprendizaje. Un estudiante que recibe recompensas digitales constantes se habitúa a necesitar estímulos inmediatos, pierde la paciencia para leer textos largos, para reflexionar con calma, para tolerar la frustración del verdadero conocimiento, que siempre exige tiempo y esfuerzo. Así, se construye una generación que sabe reaccionar rápido, pero que ya no sabe profundizar. El filósofo Byung-Chul Han advierte que vivimos en la era del cansancio digital, donde los individuos ya no son oprimidos por un amo externo, sino que se autoexplotan bajo la tiranía de la productividad. El estudiante del siglo XXI no necesita un profesor autoritario para sentir presión. Basta con abrir su celular y ver la comparación constante con millones de otros jóvenes que parecen aprender más rápido, tener más habilidades o acumular más logros digitales. La educación, en este contexto, se convierte en una fuente inagotable de ansiedad. Yanis Varoufakis conecta esta realidad con el nuevo sistema económico. El tecnofeudalismo necesita mentes ansiosas y dependientes porque son más fáciles de manipular. Un estudiante que se siente incompleto buscará constantemente la siguiente certificación, el siguiente curso en línea, la siguiente aplicación que prometa salvarlo de la mediocridad. No estudia por amor al conocimiento, sino por miedo a quedarse atrás. Esa ansiedad perpetua es el combustible perfecto para un sistema que convierte cada búsqueda, cada inscripción y cada clic en datos monetizables. Lo más inquietante es que esta psicología de la hiperconexión ya no se limita al ámbito escolar, se convierte en un estilo de vida. La necesidad de aprobación digital
entrenada desde la infancia en las aulas virtuales, se traslada a las relaciones personales, al trabajo y hasta a la política. Los jóvenes crecen con la idea de que existir es ser visto, de que el silencio equivale a irrelevancia, de que pensar en soledad no sirve de nada si no genera interacción. La introspección, tan fundamental para el pensamiento crítico, es reemplazada por la urgencia de compartir, publicar y opinar en tiempo real. La consecuencia es una generación hiperconectada, pero profundamente solitaria, miles de amigos en línea, millones de recursos educativos al alcance de la mano, pero una incapacidad creciente de establecer vínculos profundos consigo mismos y con los demás. El sistema ha logrado lo que la escuela prusiana y el capitalismo financiero nunca pudieron colonizar, no solo la mente, sino también la emoción y la autoestima. El estudiante del tecnofeudalismo ya no se pregunta, ¿qué quiero aprender?, sino cómo me verán si no aprendo esto. En este punto, la educación digital deja de ser un derecho y se convierte en un campo de batalla psicológico. La ansiedad, la hiperconexión y la búsqueda compulsiva de validación no son efectos secundarios, son el diseño mismo de un sistema que necesita individuos atrapados en la dictadura del algoritmo, una dictadura silenciosa, sin látigos ni deudas visibles, pero con el mismo objetivo de siempre: producir sujetos dóciles, útiles y predecibles. Si la escuela prusiana adiestraba para obedecer y el neoliberalismo entrenaba para competir, el tecnofeudalismo ha perfeccionado la fórmula. Ahora la educación ya no solo transmite conocimientos, sino que inculca ideologías disfrazadas de neutralidad. La diferencia es que ya no se hace desde un libro de texto estatal, o desde un maestro que repite consignas oficiales, sino desde la arquitectura digital que filtra, organiza y prioriza la información que consumimos. Cada vez que un estudiante busca información en Internet, no accede a un conocimiento puro, sino a un sistema de selección definido por algoritmos invisibles. Esos algoritmos deciden qué aparece en la primera página y qué queda enterrado en lo profundo de la red. Lo que los jóvenes leen, lo que creen, lo que consideran cierto, está mediado por filtros invisibles que responden a intereses políticos y corporativos. Así, el buscador, la plataforma de videos o la aplicación educativa se convierten en los nuevos maestros, pero maestros que no educan para la libertad, sino que adoctrinan para la conformidad. El poder del tecnofeudalismo radica precisamente en su capacidad de moldear valores sin declararlo abiertamente. No obliga, persuade, no impone, sugiere. Los estudiantes creen estar eligiendo libremente los contenidos que consumen, cuando en realidad siguen un guión predefinido. Por ejemplo, un algoritmo puede recomendar constantemente videos sobre emprendimiento exitoso y superación personal, mientras oculta críticas al sistema económico. El resultado es una educación que reproduce valores neoliberales: competencia, individualismo, autoexplotación, pero presentada como si fueran aspiraciones naturales del ser humano. La propaganda digital no funciona como los viejos carteles políticos, ni como los discursos de dictadores. Funciona como un goteo constante de micromensajes que se infiltran en la vida cotidiana. En lugar de un maestro que dice esto es lo correcto, hay una plataforma que recompensa ciertas conductas: ver más videos de un tema, compartir contenidos que coincidan con la ideología dominante, aceptar sin cuestionar lo que aparece en el primer resultado de búsqueda. La ideología ya no se transmite por imposición, sino por diseño de la experiencia. Este fenómeno recuerda lo que Michel Foucault llamó poder disciplinario, pero llevado a un nivel más sutil. No se trata solo de vigilar y castigar, sino de producir subjetividades. El estudiante del siglo XXI ya no solo es evaluado por exámenes escolares, sino por su comportamiento digital: qué comparte, qué busca, qué opina. Cada acción genera datos que son usados para perfilarlo, y al mismo tiempo, para reorientar sus creencias. Se trata de un círculo perfecto de retroalimentación. El joven consume información, la plataforma mide su reacción, ajusta lo que muestra, y en el proceso, moldea su visión del mundo. El resultado es una generación educada, no para cuestionar, sino para alinearse con narrativas dominantes. Así, mientras creen estar explorando un océano infinito de conocimiento, en realidad navegan en un estanque diseñado para confirmar prejuicios y reforzar comportamientos útiles al sistema. La diversidad de ideas se convierte en una ilusión. Parece que todo está disponible, pero lo que realmente importa nunca llega al centro de la pantalla. Lo más alarmante es que este adoctrinamiento digital no se limita a temas económicos, sino que abarca la construcción misma de valores humanos, ideas sobre éxito, felicidad, relaciones,
política o identidad, son moldeadas por algoritmos que maximizan la permanencia en la plataforma, no la calidad del pensamiento. En este sentido, la educación ya no es un espacio neutral, es un campo de batalla ideológico, donde las corporaciones deciden qué creencias conviene fomentar. Yanis Varoufakis señala que el capitalismo ya no organiza el mundo en torno al mercado, sino en torno a las plataformas, que funcionan como feudos digitales. En esos feudos, los estudiantes son vasallos, que reciben migajas de información cuidadosamente administrada. El conocimiento profundo, la crítica estructural, las ideas transformadoras, quedan relegadas a márgenes invisibles, mientras la masa global es educada en valores de conformismo, consumo y autoexplotación. Lo que emerge de este proceso es una forma de propaganda invisible, más eficaz que cualquier manual escolar del pasado, porque mientras un libro de texto podía ser cuestionado, un maestro criticado o un régimen denunciado, los algoritmos actúan desde la sombra, sin rostro ni nombre. El estudiante no sabe que está siendo educado ideológicamente, cree estar navegando libremente. Esa es la genialidad oscura del tecnofeudalismo. Logra lo que ningún sistema anterior consiguió: moldear conciencia sin resistencia, porque la manipulación se percibe como libertad. Este es el cuarto pacto entre economía y educación. Después de formar obreros, deudores y usuarios programados, ahora produce sujetos alineados ideológicamente con los intereses del nuevo feudalismo digital, sujetos que, sin darse cuenta, piensan lo que el sistema necesita que piensen. En la tradición moderna, la educación no fue concebida solo como una herramienta para trabajar o producir, sino como el pilar que sostenía la democracia. Desde la Ilustración, pensadores como Rousseau, Condorcet o Bolívar defendieron la idea de que un pueblo educado era la única garantía de libertad. No se trataba únicamente de enseñar a leer y escribir, sino de formar ciudadanos capaces de deliberar, cuestionar a los poderosos y participar activamente en la construcción del bien común. La promesa de la escuela pública del siglo XIX y XX era precisamente esa: convertir al individuo en ciudadano. Pero en el siglo XXI, bajo el dominio del tecnofeudalismo, esa promesa se ha desvanecido. La educación digital ya no forma ciudadanos, sino usuarios, sujetos que saben manejar aplicaciones, que pueden consumir información en fragmentos de segundos, que participan de encuestas o votaciones simbólicas en redes sociales, pero que carecen de las herramientas críticas para cuestionar el poder. El ciudadano, en su sentido clásico, desaparece y es reemplazado por un consumidor de contenidos, cuyo papel en la sociedad se reduce a dar clics, comprar y obedecer a las narrativas dominantes. La democracia se debilita, porque su fundamento, el debate informado y la reflexión crítica, es sustituido por la lógica de la viralidad. En lugar de deliberar, los jóvenes aprenden a reaccionar. En lugar de argumentar, aprenden a resumir en frases cortas y superficiales. En lugar de buscar la verdad, se entrenan en seguir la corriente de lo que está en tendencia. Así, la educación algorítmica reemplaza la polis griega, donde Sócrates caminaba dialogando en las plazas, por un feed infinito en el que la política se convierte en espectáculo y la ciudadanía en entretenimiento. El peligro de este proceso es que la democracia no muere de un golpe, muere de erosión silenciosa. No hace falta un dictador que cierre universidades, ni un régimen que prohíba libros. Basta con inundar a las masas de información irrelevante y moldear su atención con algoritmos que priorizan el escándalo sobre la verdad, la emoción sobre la razón, la polarización sobre el diálogo. Cuando la educación enseña a consumir más que a pensar, la democracia se convierte en un ritual vacío. Elecciones periódicas sin ciudadanos, capaces de comprender lo que realmente está en juego. Yanis Varoufakis advierte que este fenómeno marca la diferencia entre capitalismo y tecnofeudalismo. En el capitalismo clásico, al menos había un interés en mantener una ciudadanía funcional, trabajadores educados que pudieran votar, pagar impuestos y sostener el sistema productivo. En el tecnofeudalismo, esa necesidad desaparece. Lo que importa no es la participación ciudadana, sino la sumisión digital. Mientras los usuarios estén conectados, consumiendo, generando datos y obedeciendo a la lógica de la plataforma, el sistema funciona. La democracia se convierte en un accesorio prescindible. El aula, que alguna vez fue un espacio donde se discutían ideales de justicia, libertad y comunidad, hoy se convierte en una extensión de las redes sociales. Los estudiantes son formados para adaptarse al mercado laboral, para ser competitivos en la era digital, pero rara vez para cuestionar quién diseña ese mercado o qué intereses se esconden detrás de la digitalización. La educación crítica,
aquella que invitaba a leer a Sócrates, a Rousseau o a Marx, queda relegada a minorías de élite. A las mayorías se les ofrece un sucedáneo, educación técnica, rápida y utilitaria, que produce mano de obra funcional, pero no ciudadanía activa. La consecuencia es devastadora: sociedades donde la participación política real se reduce, donde las nuevas generaciones confunden opinar en redes con ejercer ciudadanía, donde los gobiernos pueden manipular sin resistencia, porque el músculo crítico ha sido atrofiado desde la infancia. El estudiante del tecnofeudalismo no se pregunta ¿qué mundo quiero construir?, sino ¿qué habilidades debo adquirir para no quedar fuera del sistema? Esa transformación del horizonte vital liquida la democracia desde sus cimientos. Así, llegamos a una verdad incómoda: el tecnofeudalismo no solo redefine la economía, redefine también la política. Ya no necesita parlamentos robustos, ni ciudadanos informados, necesita plataformas activas y usuarios conectados. La educación deja de ser un semillero de democracia y se convierte en un sistema de entrenamiento para el consumo y la obediencia digital. El ciudadano muere, y en su lugar nace el usuario dócil, perfecto para un sistema que ya no requiere deliberación, sino únicamente interacción superficial. Si en el pasado, la educación transmitía no solo conocimientos, sino también una identidad cultural, hoy ese papel ha sido arrebatado por las plataformas digitales. Las antiguas escuelas, con todos sus defectos, cumplían al menos una función: conectar a los estudiantes con una historia, una lengua, una tradición compartida. Allí se hablaba de héroes nacionales, de literatura propia, de raíces culturales que daban al individuo un sentido de pertenencia. Pero en el tecnofeudalismo, esa identidad se diluye en un mar de narrativas globalizadas diseñadas no para fortalecer la cultura, sino para homogeneizar el consumo. Los jóvenes de hoy crecen en un mundo donde su referencia ya no es el maestro local, la historia de su comunidad o la tradición de su país, sino los modelos globales impuestos por algoritmos, influencers, series de streaming, tendencias virales que son idénticas en Nueva York, Bogotá o Tokio. La diversidad cultural, que alguna vez fue celebrada como riqueza, es absorbida por un patrón uniforme de gustos, valores y aspiraciones dictados por las corporaciones digitales. El joven ya no se identifica como miembro de una comunidad con raíces profundas, sino como usuario de una plataforma que le dice qué vestir, qué escuchar, qué estudiar, y hasta cómo hablar. Este fenómeno produce lo que Zygmunt Bauman llamaba identidades líquidas frágiles, inestables, cambiantes según la moda del momento. La educación, en lugar de consolidar un sentido de pertenencia y de proyecto vital, fomenta la sensación de que todo es transitorio. Hoy aprendes un curso en línea, mañana lo olvidas. Hoy adoptas una identidad digital, mañana la abandonas. La raíz profunda que da estabilidad se sustituye por un constante reciclaje de etiquetas, y esa fragilidad identitaria es funcional al sistema, porque un individuo sin raíces es más fácil de moldear, más vulnerable a la manipulación y más dependiente de la aprobación externa. El impacto psicológico de esta despersonalización es enorme. Los jóvenes sienten que deben adaptarse a narrativas externas para ser aceptados. Ya no basta con ser uno mismo. Hay que ser visible, reconocible, encajar en tendencias globales. Así, la identidad personal se convierte en un proyecto de marketing, en un perfil que debe optimizarse para recibir aprobación. El quién soy se transforma en un cómo me ven los demás. La intimidad interior, la voz propia, queda sepultada bajo capas de imágenes y performances diseñados para cumplir con los estándares algorítmicos. La pérdida de raíces culturales también debilita la resistencia colectiva. Antes, las comunidades podían enfrentar sistemas de opresión, apelando a su memoria histórica, a sus luchas compartidas, a su identidad común. Hoy, los jóvenes crecen con identidades fragmentadas, desconectados de sus tradiciones, incapaces de reconocer un enemigo común, porque están demasiado ocupados compitiendo entre sí por atención digital. Lo que se pierde no es solo cultura, sino también la capacidad de articular resistencia. Yanis Varoufakis advierte que este proceso no es accidental. El tecnofeudalismo necesita individuos que se perciban como consumidores globales, no como ciudadanos con raíces locales, porque quien tiene raíces cuestiona, defiende, resiste, pero quien vive atrapado en una identidad líquida, moldeada por tendencias, no lucha, se adapta, y esa adaptación es la obediencia perfecta. El resultado es un vacío cultural, jóvenes que pueden hablar en inglés con fluidez, gracias a una app,
pero desconocen su propia historia, que dominan el uso de plataformas digitales, pero ignoran la filosofía de sus pensadores locales, que se sienten parte de comunidades virtuales globales, pero no conocen el nombre de sus vecinos. La paradoja es brutal: cuanto más conectados están, más desarraigados se sienten. En este punto, la educación ya no solo es un campo de transmisión de saberes, sino de desposesión identitaria. Se arranca de raíz la historia personal y cultural, y se la sustituye por un mosaico superficial de tendencias globales. Lo que emerge es un sujeto uniforme, programado para consumir, incapaz de reconocerse en un pasado común, ni de proyectar un futuro colectivo. El noveno pacto entre educación y poder queda así sellado, tras moldear obreros, deudores, usuarios programados y sujetos ideologizados. Ahora se fabrica al individuo desarraigado, sin raíces propias, incapaz de cuestionar porque ya no sabe quién es ni de dónde viene. La paradoja más oscura del tecnofeudalismo es que nunca antes el ser humano tuvo tanto acceso a información, y nunca antes se sintió tan vacío. Los jóvenes del siglo XXI tienen a su alcance enciclopedias digitales, cursos en línea, bibliotecas virtuales y tutoriales sobre cualquier tema imaginable, y sin embargo, lo que experimentan no es plenitud, sino desorientación existencial. La educación, en lugar de ofrecerles un horizonte de sentido, los ahoga en un mar de datos inconexos, que no logran dar coherencia a la vida. En épocas anteriores, la escuela, con todas sus limitaciones, ofrecía una narrativa clara: estudiar para servir a la nación, para progresar, para alcanzar una vida estable. Era una promesa, que aunque muchas veces incumplida, daba al menos una ilusión de propósito. Hoy esa narrativa ha desaparecido. Los títulos ya no garantizan empleo, el mercado cambia demasiado rápido, y el algoritmo dicta que el conocimiento caduca en cuestión de meses. Los jóvenes sienten que todo lo que aprenden se vuelve obsoleto antes de poder usarlo, como si corrieran en una cinta infinita que nunca los lleva a ninguna parte. Este vacío no es un accidente, sino un efecto estructural del tecnofeudalismo, un sistema que necesita individuos desorientados y ansiosos, porque así son más fáciles de manipular. Quien carece de sentido busca desesperadamente cualquier guía externa, y los algoritmos están ahí para ofrecerla. Estos son los cursos que necesitas, estas son las habilidades que el mercado demanda, esto es lo que deberías desear. La educación se convierte en un ciclo interminable de promesas que nunca se cumplen, de certificados que no llenan el vacío, de metas que se desplazan constantemente hacia adelante. El filósofo Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración, advirtió que la mayor tragedia del ser humano no es el sufrimiento, sino el sinsentido. Un hombre puede soportar las condiciones más duras si encuentra un para qué, pero se derrumba cuando ese para qué desaparece. La educación del tecnofeudalismo, lejos de ofrecer un horizonte de sentido, lo destruye. Los jóvenes aprenden a acumular logros, pero no a preguntarse por el propósito de esos logros. Saben cómo ser productivos, pero no saben para qué. Y en esa confusión, el sistema encuentra su estabilidad. Individuos ocupados, agotados y vacíos, incapaces de rebelarse, porque ni siquiera saben contra qué luchar. La crisis de sentido se manifiesta en fenómenos sociales cada vez más evidentes: depresión, ansiedad, soledad, desesperanza, universidades repletas de estudiantes que no encuentran motivación real, aulas digitales llenas de jóvenes que cumplen tareas por obligación, pero que sienten que nada de lo que hacen tiene valor profundo. La educación, que debería encender la chispa del propósito, se ha convertido en un proceso mecánico que genera certificados sin alma. Lo más alarmante es que el tecnofeudalismo ofrece placebos de sentido para llenar el vacío: la promesa de éxito en redes sociales, la ilusión de cambiar el mundo a través de una startup, la adicción a retos digitales que simulan progreso personal. Pero todos esos caminos son superficiales. En lugar de responder a la pregunta existencial: ¿quién soy y para qué vivo?, la reemplazan con cómo me perciben los demás. El propósito auténtico es sustituido por validación externa, y la vida se convierte en un teatro sin guión. Así, la educación actual ya no cumple la función más profunda que debería tener: ayudar al ser humano a construir un sentido vital. En su lugar, produce individuos entrenados para adaptarse, pero incapaces de trascender. En este punto, el sistema ya no necesita cárceles visibles ni cadenas de hierro. Basta con vaciar de propósito a las nuevas generaciones para que se conviertan en esclavos voluntarios de un mundo que no entienden. El 10º pacto entre educación y poder queda revelado tras fabricar obreros, deudores, usuarios programados, sujetos ideologizados y desarraigados. El tecnofeudalismo produce ahora a los individuos sin sentido,
Una generación que confunde movimiento con dirección, logros con propósito, información con sabiduría. Cuando un sistema educativo deja de ofrecer propósito, el vacío existencial no queda en silencio, se llena con dependencia. En el capitalismo industrial, la dependencia era del salario, en el neoliberalismo de la deuda, pero en el tecnofeudalismo, la dependencia es total, porque no solo involucra el bolsillo, sino también la mente y la emoción. Los jóvenes, formados en una educación que ya no entrega certezas ni horizontes, quedan atrapados en una doble sumisión, económica y emocional. La sumisión económica se expresa en la eterna precariedad laboral, los títulos ya no garantizan estabilidad, y el mercado exige una actualización constante de habilidades. El joven entra en un ciclo interminable de cursos, certificaciones y capacitaciones que nunca parecen suficientes. Siempre hay un nuevo software que aprender, una nueva tendencia digital que dominar, una nueva competencia que adquirir para no quedar obsoleto. Esta carrera sin fin convierte la educación en un negocio perpetuo. Millones de estudiantes pagando por sobrevivir en un mercado que ellos mismos sostienen con su ansiedad. Así, el conocimiento deja de ser liberación y se convierte en una suscripción infinita al sistema. Pero la dependencia más profunda es la emocional, el vacío de propósito, alimentado por una educación fragmentada y controlada por algoritmos, empuja a los jóvenes a buscar refugio en la validación externa. Necesitan aprobación digital, me gusta, seguidores, insignias virtuales. Cada vez que una plataforma recompensa su participación, no solo está extrayendo datos, está reforzando una adicción psicológica. La educación, en lugar de enseñar autonomía emocional, ha entrenado cerebros para necesitar constantemente un estímulo externo, y un ser humano que necesita aprobación para sentirse valioso, es un ser humano dócil. Este doble mecanismo produce lo que Byung-Chul llama el sujeto del rendimiento, alguien que no necesita un amo visible, porque se convierte en su propio verdugo, se autoexplota, se autoexige, se autoenduda. El joven del tecnofeudalismo no necesita cadenas, porque ya vive convencido de que si no cumple, si no produce, si no estudia lo que el mercado dicta, fracasará por culpa propia. El sistema logra así la obediencia más perfecta, aquella que no se impone desde afuera, sino que se interioriza como necesidad personal. Lo más inquietante es que esta dependencia se disfraza de libertad. El estudiante cree que está eligiendo su camino profesional, que decide qué cursos tomar, que es dueño de su tiempo, pero en realidad, cada decisión está guiada por narrativas impuestas. Sé competitivo, sé flexible, adáptate. La dependencia se oculta tras un espejismo de autonomía. En nombre de la libertad, los jóvenes son esclavizados a un sistema que se alimenta de su esfuerzo, de su miedo y de su necesidad emocional de reconocimiento. La consecuencia es una generación atrapada en una especie de infancia prolongada, económicamente, porque la inestabilidad laboral impide que alcancen independencia real. Dependen de créditos, de sus padres, de trabajos precarios, que cambian constantemente, emocionalmente, porque su autoestima sigue atada a la validación externa. Una generación incapaz de cortar el cordón umbilical con el sistema, porque nunca aprendió a encontrar sentido desde dentro de sí misma. Varoufakis advierte que este es el triunfo más oscuro del tecnofeudalismo. Ya no necesita reprimir ni convencer, porque ha logrado programar la dependencia como forma de vida. La educación no libera, sino que educa para depender, educa para obedecer al algoritmo, para endeudarse en la búsqueda interminable de certificaciones, para consumir placebos de sentido, y llamar a esa sumisión éxito personal. Así se sella el 11º pacto entre poder y educación. Después de formar obreros, deudores, usuarios programados, vasallos ideologizados y desarraigados sin sentido, el sistema produce ahora a los dependientes perpetuos, seres humanos que confunden la esclavitud con libertad, la ansiedad con motivación y la precariedad con normalidad. A lo largo de la historia, cada época de opresión engendró también su resistencia. En la Edad Media, campesinos y artesanos se rebelaron contra los abusos de los señores feudales. En la era industrial, los obreros crearon sindicatos, lucharon por la jornada de 8 horas y organizaron revoluciones. En el siglo XX, las universidades se convirtieron en semilleros de movimientos sociales y políticos que cuestionaron el statu quo. Siempre hubo un margen de posibilidad de rebelión, porque la educación, con todas sus limitaciones, todavía entregaba herramientas críticas mínimas que permitían imaginar otro mundo. Pero en el siglo XXI, bajo el dominio del tecnofeudalismo, ese margen se reduce dramáticamente. La educación actual
no solo fabrica individuos dependientes, fabrica sociedades incapaces de rebelarse. La razón es simple: un pueblo desarraigado, ansioso, emocionalmente frágil y educado en la validación algorítmica, carece de la fuerza interior necesaria para organizarse colectivamente. La dependencia perpetua, entrenada desde la infancia, convierte a las masas en espectadores pasivos del colapso de su propia libertad. El sistema ha perfeccionado un mecanismo de control que ningún régimen anterior logró con tanta eficacia: transformar la energía de la insatisfacción en consumo y entretenimiento. Un estudiante frustrado por su precariedad no sale a protestar, abre una aplicación para evadir su ansiedad. Un joven que siente el vacío del sinsentido no busca transformar su realidad, busca refugio en narrativas motivacionales diseñadas por el propio mercado. La rabia, que en otras épocas encendía revoluciones, hoy se disuelve en distracciones digitales que canalizan la frustración hacia la pasividad. La educación cumple aquí un rol central. No enseña a cuestionar la estructura, sino a adaptarse a ella. Se promueve la resiliencia como virtud, pero una resiliencia entendida, no como resistencia transformadora, sino como capacidad de soportar más explotación con una sonrisa. Se exaltan conceptos como flexibilidad y emprendimiento, pero en versiones que glorifican la precariedad y culpan al individuo por no prosperar. La posibilidad de imaginar alternativas colectivas se desvanece, porque la educación moldea sujetos que creen que el fracaso es siempre personal y nunca estructural. Michel Foucault decía que el poder más eficaz no es el que reprime, sino el que logra que los individuos se gobiernen a sí mismos, según las reglas del sistema. El tecnofeudalismo llevó esta idea al extremo. Los jóvenes no necesitan policías que los vigilen, porque ellos mismos se autocontrolan a través de métricas, likes, calificaciones digitales y recompensas algorítmicas. En un mundo donde cada acción se mide y se compara, cualquier impulso de rebelión se percibe como una desviación que puede costar reputación, oportunidades o visibilidad. El miedo a desaparecer del radar digital es tan poderoso como el miedo a la cárcel lo fue en otros tiempos. Así, la educación actual no es neutral, es un antídoto contra la rebelión. Forma individuos hiperconectados, pero incapaces de construir comunidad, inteligentes, pero paralizados por la ansiedad, informados pero desprovistos de propósito. En lugar de generar líderes sociales, produce trabajadores autónomos obsesionados con sobrevivir. En lugar de forjar movimientos colectivos, fabrica influencers aislados que compiten por atención en lugar de organizar resistencia. Yanis Varoufakis insiste en que lo que vivimos ya no es capitalismo, porque el capitalismo clásico al menos contenía contradicciones que daban lugar a luchas sociales. El tecnofeudalismo, en cambio, absorbe esas contradicciones y las neutraliza a través del diseño educativo y digital. La posibilidad de transformación social queda bloqueada, no porque falten injusticias, sino porque sobra desgaste psicológico y fragmentación identitaria. El sujeto explotado de hoy ya no es un obrero que sueña con un sindicato, sino un usuario solitario atrapado en la pantalla, convencido de que está demasiado ocupado o demasiado cansado para rebelarse. Este es quizás el pacto más siniestro entre educación y poder. No solo formar individuos dóciles, sino sociedades incapaces de soñar con alternativas. El tecnofeudalismo no teme a revoluciones, porque ha creado un mundo donde la idea misma de revolución parece impensable. No necesita aplastar rebeliones en las calles, porque ya las aplastó en las aulas digitales, en los algoritmos que definen qué pensar, y en la educación que enseñó a soportar en lugar de transformar. Toda civilización, incluso en medio de sus crisis, siempre ha tenido una narrativa hacia el futuro. Los campesinos medievales soñaban con la salvación eterna, los revolucionarios industriales con un mañana más justo, las generaciones del siglo XX con la promesa del progreso científico y económico. El futuro, incluso en sus versiones más duras, era una esperanza estructurante, pero el tecnofeudalismo ha logrado algo sin precedentes: borrar la capacidad de imaginar el porvenir, reemplazándola con un presente perpetuo, diseñado para la inmediatez y controlado por pantallas. Los jóvenes de hoy crecen educados en un mundo donde todo ocurre en tiempo real: mensajes instantáneos, clases grabadas al momento, resultados inmediatos, validaciones que caducan en segundos. Esta aceleración constante produce una sensación de que el presente lo devora todo. No hay paciencia para construir proyectos de largo plazo, ni resiliencia para sostener luchas colectivas, ni visión para imaginar futuros distintos. La educación digital, lejos de enseñar a proyectar,
Entrena para responder. El estudiante ya no aprende a soñar con el mañana, sino a sobrevivir en la inmediatez de la hora. El filósofo Francis Fukuyama habló del fin de la historia, en los años 90, sugiriendo que la democracia liberal era el destino final de la humanidad, pero lo que vivimos hoy no es un fin de la historia en ese sentido, sino algo más radical, una suspensión del tiempo histórico. No hay destino, no hay proyecto, no hay horizonte, solo un eterno presente, saturado de información, pero carente de dirección. Es como si el reloj de la historia hubiera sido manipulado para marcar siempre el mismo segundo, atrapando a las generaciones en un bucle interminable. La educación juega aquí un papel crucial. En lugar de enseñar historia como memoria viva y filosofía como brújula del porvenir, las transforma en contenidos superficiales, reducidos a fragmentos que se consumen como entretenimiento. Los estudiantes saben qué pasó ayer en una red social, pero desconocen las grandes luchas que moldearon su sociedad. Saben seguir tendencias, pero no saben imaginar utopías, y sin utopías, sin proyectos de futuro, la humanidad se convierte en una especie de presente sin alma, una hora eterno que anestesia cualquier impulso de transformación. Este vacío histórico no solo afecta a la política o a la cultura, sino también a la vida personal. Los jóvenes sienten que sus proyectos se vuelven frágiles, que nada dura, que todo cambia demasiado rápido. Las relaciones, los trabajos, incluso las identidades, se experimentan como transitorias, descartables, reemplazables con un clic. La idea de construir una vida con propósito queda desplazada por la urgencia de estar al día con lo que dicta el algoritmo. El futuro ya no es un horizonte de posibilidades, sino un enemigo que amenaza con dejarlos obsoletos si no se actualizan constantemente. Yanis Varoufakis señala que este fenómeno es funcional al tecnofeudalismo. Una generación atrapada en el presente no tiene tiempo para rebelarse, ni para organizar proyectos de cambio. Vive demasiado ocupada, respondiendo a notificaciones, actualizando currículos, adaptándose a las demandas de plataformas que cambian cada día. La inmediatez perpetua actúa como un candado que bloquea la imaginación histórica. No se trata solo de despojar a los jóvenes de su identidad cultural, sino también de robarles el futuro. Lo más perturbador es que, en este vacío histórico, incluso la esperanza se convierte en producto. Las plataformas venden cursos de desarrollo personal, liderazgo o visión de futuro, pero todos reducidos a manuales de supervivencia individual. No hay promesas colectivas, no hay utopías compartidas, no hay horizontes comunitarios. Cada estudiante es empujado a pensar únicamente en su éxito personal inmediato, aislado, desconectado de un proyecto común. La sociedad entera queda atrapada en una sucesión infinita de presentes, incapaz de proyectarse hacia adelante. Este es el pacto número 13 entre poder y educación. Tras moldear obreros deudores, usuarios programados, ideologizados y dependientes, el tecnofeudalismo fabrica ahora a los hombres y mujeres sin futuro, generaciones enteras condenadas a vivir en un presente acelerado, incapaces de recordar profundamente su pasado, ni de imaginar colectivamente su porvenir. Cuando el futuro desaparece, y el presente se convierte en una prisión de inmediatez, lo que queda es un terreno fértil para la dominación emocional. El ser humano no puede vivir sin sentido, sin una narrativa que dé dirección a su existencia. Si la historia ya no ofrece horizontes, y si la educación ya no entrega propósito, ese vacío no queda en silencio, se llena con mecanismos de control emocional. El tecnofeudalismo ha comprendido que no basta con dominar la economía o la política, lo esencial es capturar el mundo interior de las personas, su emocionalidad y hasta su espiritualidad. Los jóvenes, formados en una educación fragmentada y superficial, crecen con un hambre insaciable de sentido, pero en lugar de recibir filosofía, ética o espacios de introspección, reciben un menú infinito de estímulos diseñados para mantenerlos cautivos: motivación instantánea, frases superficiales de autoayuda, tutoriales que prometen éxito rápido, y comunidades virtuales que ofrecen pertenencia efímera. La educación ya no abre la puerta al autoconocimiento, sino que entrega una espiritualidad prefabricada, empaquetada y vendida como producto. El resultado es una esclavitud emocional, la ansiedad, la comparación constante y el miedo a la irrelevancia digital. No son simples consecuencias colaterales, son los barrotes invisibles de una jaula psicológica. Un estudiante que vive en la angustia de no ser suficiente, que mide su valor en likes y certificaciones, es alguien cuya energía vital está drenada antes de poder cuestionar el sistema. No necesita un amo externo,
Su propio vacío lo ata a la plataforma que lo explota. Pero hay algo más profundo. Una domesticación del alma. Carl Gustav Jung advertía que el mayor peligro de la modernidad era el alejamiento del ser interior, de ese núcleo vital que da autenticidad y sentido a la vida. El tecnofeudalismo lleva este peligro al extremo, al moldear emociones y cortar el acceso a la introspección. Construye generaciones desconectadas de sí mismas, incapaces de escuchar su voz interior, y un ser humano que no puede escucharse, que no puede conectar con su propia alma, es un ser humano dócil, maleable, programable. La educación algorítmica, bajo la apariencia de progreso, entrena a los jóvenes para vivir hacia afuera, producir datos, mostrar resultados, adaptarse al mercado, pero nunca los entrena para mirar hacia adentro, para enfrentar preguntas esenciales. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué significa vivir una vida auténtica? Al eliminar estas preguntas, el sistema logra lo que ninguna tiranía anterior pudo: esclavizar la espiritualidad humana, reduciendo al individuo a una máquina de consumo, que confunde la búsqueda de sentido con la acumulación de estímulos. Lo más perverso es que esta esclavitud emocional se vende como libertad. Las plataformas hablan de empoderamiento, de aprender a tu propio ritmo, de ser dueño de tu futuro, pero lo que ofrecen en realidad es una simulación, caminos diseñados para mantener a los jóvenes girando en círculos, creyendo que avanzan mientras en realidad entregan sus emociones y su energía vital al sistema. Es la forma más sofisticada de servidumbre, aquella en la que el esclavo sonríe, porque cree que es libre. Yanis Varoufakis lo advierte con crudeza: el tecnofeudalismo es peor que el capitalismo, porque ya no necesita justificarse, no tiene que prometer un futuro mejor, ni un progreso colectivo. Le basta con colonizar el presente emocional de los individuos, con darles placebos de sentido, que los mantengan calmados y productivos. En este régimen, la educación no es un derecho, ni un bien social, es un dispositivo de programación emocional. Este es el pacto número 14 entre poder y educación. Después de fabricar obreros deudores, usuarios programados, sujetos ideologizados y sin raíces, ahora fabrica almas domesticadas, prisioneras de un vacío que nunca logran llenar, porque la misma educación se encarga de mantenerlo abierto. Una esclavitud más peligrosa que la económica o política, porque actúa en lo más íntimo del ser humano, su mundo interior. En la historia de la humanidad, cada sistema de dominación ha enfrentado la fuerza de la resistencia. Los campesinos se levantaron contra los señores feudales, los obreros contra los patrones industriales, los estudiantes contra dictaduras y regímenes autoritarios. Siempre existió la posibilidad de que la rebeldía encendiera un cambio, pero en el tecnofeudalismo, hasta la resistencia ha sido colonizada. El sistema ha aprendido a absorber la rebeldía, convertirla en espectáculo y venderla como mercancía. La educación digital juega un papel clave en este proceso. Hoy, cuando un joven se siente inconforme y busca cuestionar el sistema, lo primero que hace no es organizarse colectivamente, sino expresar su inconformidad en una red social. Pero esa rebeldía, lejos de amenazar al poder, alimenta la maquinaria algorítmica. Cada publicación crítica, cada denuncia, cada gesto de indignación, se convierte en contenido monetizable, en datos que generan tráfico, en un producto más para las corporaciones digitales. La rebeldía ya no es peligrosa, es rentable. El sistema es tan astuto que incluso vende cursos, libros y conferencias sobre cómo ser disruptivo, cómo pensar diferente, cómo romper las reglas. Pero esas narrativas no conducen a la transformación social, sino a la autoexplotación. El joven rebelde es dirigido a canalizar su inconformidad en el emprendimiento individual, en la búsqueda de éxito personal, en la ilusión de ser un outsider, dentro de un marco perfectamente controlado por las mismas plataformas que explota su energía. El resultado es una rebeldía domesticada, segura, inofensiva, que no cuestiona las estructuras, sino que las refuerza. Michel Foucault diría que el poder no solo reprime, sino que produce discursos, y el discurso de la rebeldía actual está producido por las mismas fuerzas que deberían ser desafiadas. La moda de ser auténtico, de ser distinto, de seguir tu propio camino, se convierte en una etiqueta de consumo. Incluso la apariencia de antisistema, desde camisetas con frases revolucionarias, hasta series de televisión que denuncian distopías, es un producto más en los catálogos del mercado global. La resistencia, convertida en estética, deja de ser una amenaza. La educación contribuye a este proceso,
Al entrenar a los jóvenes en la idea de que toda transformación es individual, no colectiva, se repite que tú eres tu propio proyecto, que el cambio empieza por ti, que si trabajas duro puedes lograrlo. Estas frases, que suenan motivadoras, destruyen la noción de que el verdadero cambio es colectivo y estructural. Así, la indignación que podría haber dado lugar a movimientos sociales se diluye en proyectos personales que terminan reforzando la misma lógica del sistema. Lo más perturbador es que el tecnofeudalismo incluso utiliza la rebeldía como una válvula de escape controlada. Permite que los jóvenes se desahoguen en plataformas digitales, que protesten en línea, que critiquen sin cesar, pero todo dentro de un marco donde nada cambia realmente. La protesta se vuelve espectáculo, trending topic, tema de conversación pasajera. Cuando se apaga la viralidad, se apaga también la llama de la indignación. El sistema no teme a la protesta digital, porque sabe que en lugar de destruirlo, lo alimenta. Yanis Varoufakis advierte que este es uno de los rasgos más inquietantes del sucesor del capitalismo, su capacidad de convertir en negocio hasta aquello que lo cuestiona. La rebeldía, domesticada y absorbida, se convierte en el producto más sofisticado del tecnofeudalismo, porque mientras los jóvenes creen que resisten, en realidad están siendo programados para rebelarse dentro de los límites permitidos. Este es el pacto número 15 entre poder y educación, tras moldear obreros, deudores, usuarios programados, almas domesticadas y dependientes perpetuos. El sistema fabrica ahora a los rebeldes funcionales, jóvenes que creen luchar contra el sistema, cuando en realidad lo fortalecen, una resistencia sin riesgo, sin profundidad, sin futuro. Toda época de la historia ha estado marcada por una tensión fundamental, la lucha entre la opresión y la libertad. En la Edad Media, el feudalismo mantenía a millones de campesinos atados a la tierra, pero surgieron movimientos que soñaron con libertad espiritual y política. En la era industrial, la maquinaria de las fábricas convirtió a los obreros en engranajes, pero de ese sometimiento nació la conciencia sindical y la resistencia organizada. El capitalismo financiero y neoliberal endeudó a generaciones enteras, pero también abrió grietas que permitieron cuestionar el sistema. Hoy, en la era del tecnofeudalismo, enfrentamos una disyuntiva aún más radical. Nunca antes el poder había tenido tanto alcance sobre el mundo interior de los seres humanos. La educación, convertida en programación algorítmica, ya no se limita a dictar lo que debemos aprender, moldea lo que sentimos, lo que creemos, y hasta lo que somos capaces de imaginar. Este control total abre un escenario donde la domesticación del alma parece inevitable. Y sin embargo, aquí yace también la oportunidad, porque en la medida en que el sistema ha colonizado cada espacio, también ha revelado sus propias grietas. El exceso de estímulos digitales produce cansancio, la validación constante genera vacío, la supuesta libertad termina mostrando sus barrotes invisibles. En ese agotamiento, surge una posibilidad, la de que las nuevas generaciones se pregunten si realmente están viviendo, o si simplemente están siendo vividas por los algoritmos que las dirigen. El desafío es enorme. Recuperar la educación como camino hacia la libertad implica desmontar siglos de programación, y atreverse a repensar qué significa aprender. Implica volver a preguntarnos, como Sócrates en las plazas de Atenas, ¿qué es la vida buena? Significa rescatar la filosofía, el arte, la historia, no como adornos culturales, sino como armas para descifrar el mundo y reclamar el derecho a imaginar futuros distintos. Significa rechazar la narrativa de que aprender es acumular certificados, y en cambio, recuperar el aprendizaje como acto de emancipación. Pero para que esto ocurra, no basta con reformas superficiales. Hace falta una revolución silenciosa en la manera en que concebimos la educación, una revolución que devuelva el protagonismo al pensamiento crítico, que valore el silencio y la introspección tanto como la productividad, que enseñe a resistir la manipulación algorítmica y a distinguir entre información y sabiduría. Una revolución que despierte en los jóvenes, no la ansiedad de competir, sino la capacidad de imaginar. Estamos, pues, en una encrucijada histórica. De un lado, la domesticación total, un mundo donde la educación forma usuarios programados, almas vacías y rebeldes de utilería. Del otro lado, la posibilidad de recuperar la educación como semilla de libertad, como fuerza, que devuelva al ser humano la capacidad de pensarse a sí mismo y de construir comunidad. El tecnofeudalismo apuesta por lo primero, nuestra responsabilidad es luchar por lo segundo. Este es el pacto número 16 entre poder y educación, el más decisivo de todos,
porque de él depende si el futuro será un mundo de esclavos felices, programados para obedecer, o un mundo de seres humanos libres, capaces de crear nuevas formas de existencia. La historia de la humanidad siempre ha sido un pulso entre quienes buscan controlar y quienes se niegan a ser controlados, desde los campos feudales hasta las fábricas humeantes, desde las deudas neoliberales hasta las pantallas digitales. El poder ha cambiado de rostro, pero nunca de intención. Domesticar la mente, moldear la conducta, arrancar de raíz la libertad. Hoy, bajo el tecnofeudalismo, esa intención alcanza su máxima sofisticación. Ya no basta con disciplinar cuerpos, ni endeudar a generaciones. Ahora se captura la atención, se programan las emociones, se coloniza el alma. Yanis Varoufakis lo advirtió: el capitalismo ha muerto, pero su sucesor es peor, porque no necesita prometer progreso, ni justificar su existencia. Le basta con encadenar a millones, en un presente perpetuo, lleno de estímulos, carente de sentido, donde la educación funciona no como llave de libertad, sino como candado invisible. Nunca antes habíamos tenido tanto acceso al conocimiento, y nunca antes habíamos estado tan vacíos, nunca antes habíamos sido tan libres, y nunca antes habíamos sido tan dóciles. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, late una esperanza, la misma saturación de estímulos que agota, el mismo vacío que desespera, puede convertirse en el detonante de un despertar, porque cuando el ser humano descubre que todo lo que ha acumulado, títulos, datos, likes, validaciones, no llena el hambre de sentido, surge una pregunta imposible de silenciar: ¿qué significa realmente vivir? Esa pregunta, despreciada por los algoritmos, es la semilla de la emancipación. La verdadera educación no es la que produce trabajadores, consumidores o usuarios, es la que despierta almas, la que enseña a pensar más allá de lo inmediato, a recordar que somos herederos de siglos de lucha, de filosofía, de arte, de espiritualidad, la que nos invita a ver que la libertad no está en adaptarse al sistema, sino en cuestionarlo, que la riqueza no está en acumular datos, sino en cultivar conciencia, que el futuro no está en obedecer a los algoritmos, sino en atrevernos a escribir nuevas narrativas. Estamos en un umbral histórico. Si aceptamos el destino que nos impone el tecnofeudalismo, nos convertiremos en vasallos felices de plataformas digitales, prisioneros de una ilusión de libertad. Pero si recuperamos la educación como acto de resistencia, aún es posible romper las cadenas invisibles. El desafío es enorme, pero la historia nos recuerda que ningún sistema de dominación es eterno. Siempre hay una grieta, siempre hay un instante donde la conciencia despierta y el alma recupera su voz. El futuro, aunque nos lo hayan arrebatado, sigue esperando. No está en las manos de los algoritmos, ni en los planes de las corporaciones. Está en la capacidad de cada generación de mirar más allá del presente y atreverse a imaginar. Quizás la gran tarea de nuestro tiempo no sea acumular más datos, ni adaptarse mejor al mercado, sino recordar una verdad olvidada: la educación auténtica no es obediencia, es rebelión, no es domesticación, es libertad, no es consumo, es despertar.